La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, Barrio Nuevo Sotomayor, los invita a sus reuniones los días jueves de 3 a 5 de la tarde y de 7 a 8:30 de la noche. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana, culto familiar, en la calle 47 número 2320, teléfono 696-2951. Los esperamos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. El mensaje de los 3 ángeles. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno, para anunciarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces los siguió otro ángel, a tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Le damos gracias al Señor porque sabemos que Él es bueno, para siempre es su misericordia. Reciban un cordial saludo de la Iglesia Jesucristo el verdadero camino. Con ustedes, Elsa Salas Mejía. Estamos contentos con el Señor porque todos los días recibimos de su amor y de su misericordia respuestas a las necesidades de cada uno de nosotros. Por eso es tiempo de alabar, es tiempo de bendecir, es tiempo de tener temor de todas las cosas que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Qué bueno es saber que tenemos a un Dios que tiene ojos y nos ve, que tiene unos oídos y escucha el clamor, el gemido, el llanto y el dolor de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí como moradores en la tierra, preparándonos para cada día ser perfeccionados a la imagen del Dios Todopoderoso, con la obra de Jesús en el madero y con la fuerza, el poder y la anuencia del Espíritu Santo, que nos ayuda día a día a que cada vez seamos mejores personas. Vamos entonces a orar y a pedirle al Todopoderoso que Él y solamente Él sea para siempre en nosotros. Señor, en este día de tormento, de angustia, de dolor, de lloro, queremos venir delante de su presencia. Y tal vez muchos de nosotros tenemos alegría en nuestro corazón,
porque hemos recibido de parte de ti respuestas, porque hemos recibido de parte tuya las bondades del Dios Todopoderoso. Gracias, poderoso Salvador. Gracias, bendito Señor. Grandes y maravillosas son sus obras, porque tú eres el Rey, el Señor, el Dios de toda carne, el Dios de todo espíritu. Gracias, bendito Señor, porque tú eres el Dios, el Señor, el gran yo soy en medio de cada uno de nosotros. Señor, queremos darte gloria, queremos darte honra, queremos darte poder, Señor, en la vida de nosotros, para que tú hagas todos los días lo que cada uno de nosotros necesitamos para estar más cerca de ti. Gracias por esa palabra, Señor, que tú nos regalas diariamente y esa promesa de que ninguna enfermedad estará sobre aquellos que creemos y caminamos conforme a la palabra, al mensaje tuyo, poderoso Salvador. Gracias, Señor. Bendito seas, santo y poderoso. Gloria al que vive, gloria al que está sentado, gloria al Todopoderoso. Señor, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro diseñador, tú eres nuestra alabanza. Tú provees para cada uno de nosotros según las necesidades, Señor, y de acuerdo a nuestra medida de la fe, tú haces, tú respondes, tú traes, Señor. Y por eso quiero darte gracias, Señor. Quiero bendecirte, quiero honrarte, quiero glorificar su nombre santo. Gracias, Señor, por las respuestas que tú das a tus hijos, porque tú dices, Señor, cualquiera que va a ti, tú no nos envías con las manos vacías. Tú, Señor, nos levantas, nos instruyes, nos estás, Señor, bendiciendo día a día a aquellos que confiamos y esperamos en la buena voluntad y en las misericordias diariamente, Señor. Gracias, poderoso Dios. Extiende su manto, extiende su justicia, extiende su amor y su misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a que cada día bendigamos tu nombre, exaltemos su poder y reconozcamos que solamente existe un Dios, el Dios Todopoderoso. Quita de nosotros toda idolatría, quita de nosotros toda palabra que no está de acuerdo a su plan y a su palabra. Anima al que está desanimado, levanta al que está caído, endereza el caminar del que se ha torcido y trae la palabra de consuelo, de ánimo, de alegría y de gozo para aquellos que están tristes, Señor. Gracias, poderoso Dios, porque sabemos que tú respondes a las necesidades de tus hijos. Padre bendito de los cielos, glorificado seas, exaltado seas. Gracias, poderoso Salvador, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Bien, nosotros vamos a seguir hablando de algo muy importante que de pronto tenemos muchos problemas y muchas circunstancias con respecto a nuestra mente. Nosotros hablamos de que nuestra mente tiene una serie de cualidades, pero también tiene una serie de condiciones. Hablábamos de los programas anteriores que Dios nos ha dado una mente sabia si nos asignamos a lo que dice la palabra del Señor. También tenemos una mente ebria, lógico, si hacemos o ingerimos líquidos que de pronto nos llevan a perder un poquito la cordura o a salirnos de las cosas normales para cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de algo que de pronto cuestiona nuestra vida, cuestiona nuestra forma, y es la mente perpleja. Vamos a mirar entonces lo que dice Daniel capítulo 5 versículo 9 para poder analizar y poder ver qué significa esto, qué significa tener una mente perpleja. En Daniel capítulo 5 versículo 9 dice así: y el rey Belsasar se turbó en gran manera, su rostro palideció, aún más también sus nobles quedaron perplejos.
¿De qué se está hablando o de qué nos está hablando esta parte de la escritura? Nosotros sabemos que el rey Belsasar hizo una gran fiesta y cogió todas las cosas del altar para beber vino con sus concubinas y con todos sus amigos, todos los príncipes, y cogieron las cosas santas para establecer o para tomar vino. Eso es lo que muchas veces nos sucede a nosotros. Confundimos lo sagrado con lo común. Y cuando yo cojo cosas que son sagradas y las vuelvo común, eso se llama profanar. A veces nosotros profanamos nuestro cuerpo. ¿Cómo lo profanamos? Si yo conozco del Señor, si yo sé que el único que me salva, el único que me anima, el único que tiene todas las cosas a mi favor es Jesús, entonces yo no puedo poner mi fe, ni mi confianza, ni mi seguridad en aquellas personas o en aquellas cosas que me llevan a profanar el nombre del Señor. Entonces fíjese que aquí dice que cuando ellos estaban en su jolgorio, estaban en su gran festín, dice que apareció una mano y en la pared del lugar donde estaban en la fiesta, una mano empezó a escribir y empezó a escribir una serie de cosas, y el rostro del rey, cuando se dio cuenta de esto, dice la palabra que el rostro empezó a palidecerse, los pensamientos lo turbaron. Dice que las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una con la otra. Fíjese el estado emocional y lo que produjo la presencia de esa mano que escribió en la pared cuando ellos habían dañado o habían cogido las cosas que eran sagradas y las habían puesto para en favor de una serie de fiestas o de una situación en donde el rey estaba profanando lo que le pertenecía al Señor. ¿Qué nos sucede a nosotros cuando de pronto tomamos las cosas de Dios en juego? Tomamos las cosas de Dios como algo que no es importante. Es lo que nos está sucediendo hoy en día. No le estamos prestando atención a todas y cada una de las cosas que están sucediendo. Los ríos se desbordan, los mares se entran a las ciudades, los volcanes están haciendo sus erupciones, los peces están muriendo, la tierra se está quemando. O sea, hay una gran cantidad de condiciones y manifestaciones que Dios nos está hablando. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros estemos mirando lo que se está sucediendo. Debe ser importante, y en cada una de nuestras denominaciones en donde nosotros asistimos, nos tienen que estar hablando de estas circunstancias. Nos tienen que estar hablando de que estamos al final de los días. Estamos al final de los días, no de los tiempos, porque hablar de tiempos implica hablar de años. Acá la Biblia nos enseña que estamos al final de los días. Puede ser un año, puede ser 6 meses, no sabemos, pero cada día nosotros nos estamos dando cuenta que se viene cumpliendo la palabra del Señor. Pero acá entrémonos otra vez a lo que nos interesa. Nos está hablando de que debido a esta presentación de Dios al rey y que le ha escrito una serie de palabras y le ha dicho, y que él ni siquiera sabía qué significaba. Por eso él manda llamar a todos los sabios, manda llamar a sus hechiceros, manda llamar a todos aquellos que tenían, y esto empezó a preguntarle a cada uno, pero nadie podía entender ese lenguaje porque ese era un lenguaje espiritual, era un lenguaje de Dios. Si yo no estoy en el camino del Señor, no le podré entender al Señor la forma y la manera como Él me habla. Para poderle entender a Dios el plan, el propósito, la tarea, el fin o la meta que el Señor tiene conmigo, yo tengo que conocer el lenguaje del Señor. ¿Y cuál es el lenguaje de Dios? Su palabra.
Pero para poder entender su palabra tenemos que conocer costumbres del pueblo hebreo, tenemos que conocer forma de pensar, tenemos que conocer la escritura, la gramática, tenemos que conocer un poquito de lo que es la parte geográfica, de lo que es el significado de ciertos dichos, de la poesía, para poder entender nosotros esta parte. Por eso en Jesucristo el verdadero camino, nosotros todos los sábados estamos hablando de lo que son las costumbres judías, qué significa el vestido, qué significa el sentarse a la mesa, qué significan ciertos alimentos, porque el Señor prohíbe que se ingieran ciertos y determinados alimentos, qué pasa con la persona que se sienta a la derecha, qué pasa con la persona que se sienta a la izquierda, qué significa cuando el Señor dice determinadas cosas. Entonces, ¿para qué? Para poder entender la palabra. La Biblia es un libro en donde están escritos los pensamientos de Dios y cada uno de ellos está escrito de acuerdo a la cultura de ellos, de acuerdo a la cultura, porque nosotros sabemos que esto se desarrolló en Israel, en esos lugares, en Asia, por allá en esos sitios en donde se desarrolló esto, y allá ellos tienen unas costumbres. Recuerde que Dios desde el principio les dio a ellos unas leyes, unas normas, les estableció unos parámetros para que cada uno de nosotros o ellos tuviesen una relación con el Señor. Por eso nosotros tenemos que conocerlo. ¿Para qué? Para poder entender ese pensamiento que Dios tiene con nosotros. Bien, entonces dice la historia que el rey, cuando vio que la mano estaba escrita, y todos los que estaban allí, mejor dicho, se les pasó la juma, como dicen por ahí, se les pasó la borrachera, y mire la condición de ese rey que tenía autoridad, que era el grande, que era el poderoso. Me llama la atención y dice la palabra: entonces el rostro del rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra la otra. Usted se imagina al rey en semejante estado o condición emocional al ver la situación que acababan de ver. ¿Y qué dice él? Él dice que él empezó a llamar a sus encantadores, empezó a llamar a los que tenían el conocimiento de la cultura caldea o babilónica para que interpretaran qué era lo que estaba escrito allí. Pero el hombre, el demonio y las cosas que no están acordes al Señor, nadie las puede entender. Solamente una persona que esté dentro de los parámetros del Señor. Por eso dice que entraron todos los sabios, pero que nadie pudo entender ni dar a conocer al rey su interpretación. Entonces, como siempre, o la mujer ayuda a construir o la mujer ayuda a destruir. Dice la palabra que el rey Belsasar se turbó en gran manera, su rostro palideció aún más y también los nobles se quedaron perplejos. Quiere decir que el impacto fue mundial, el impacto fue para todos los que estaban en ese lugar y vieron esa mano que escribía sobre la pared. La reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo: oh rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos, ni se mude tu semblante. Hay un hombre en tu reino, en quien está el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como el rey Nabucodonosor. Tu padre el rey lo nombró jefe de todos los magos, encantadores, caldeos y adivinos. Entonces fíjense que entra una mujer que conocía. Él conocía las cualidades y las condiciones que tenía este siervo de Dios. No era un encantador, lógico, era la forma como ellos hablaban y como ellos se expresaban. Pero de todas maneras, aquí ella lo manda a buscar.
Y me dice la palabra que entonces Daniel fue traído ante el rey. Y él, bueno, le establece lo que el Señor y la sentencia que Dios había puesto sobre ellos. ¿Para qué? Para entrar en este proceso de que nadie juega con lo que es de Dios y menos con los accesorios de Dios. Pero miremos entonces qué es una mente perpleja. ¿Qué es una mente? Porque la palabra perpleja significa indecisión, significa duda, incertidumbre, vacilación. Somos en aquellos momentos en que nosotros muchas veces no sabemos qué hacer. Se nos presenta un problema en cualquiera de las áreas de nuestra vida. Se nos presenta una situación y nosotros decimos, no sé qué hacer. No sé si tomo esta decisión, hacia dónde me lleva esta decisión. Si yo tomo esta otra, hacia dónde me lleva el llegar o tomar esta decisión. Pero qué tal que si tomo la decisión A y no sea, y haya dejado de tomar la decisión B y esa sí sea. O de pronto no sé qué haya podido pasar o suceder en cualquiera de esas decisiones. Entonces, cuando la palabra me habla de quedar perplejo, de quedar en esta condición o en este estado, me está diciendo que tenemos un estado de indecisión. ¿Pero qué es una indecisión? La indecisión es la falta de determinación ante una cuestión dudosa. Cuando nosotros no sabemos qué determinar, qué posición tomar, cuál es la condición más favorable para usted, para su familia, para su empresa. Por eso es importante que nosotros, ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema, nosotros vayamos a la palabra de Dios. Dios conoce el futuro de cualquiera de las cosas y seguramente que Dios siempre me va a llevar a mí a tomar la mejor decisión, porque Él sí conoce qué me trae la decisión que Él me dice que debo de tomar. Entonces, por eso es importante que nosotros mantengamos esa relación, esa relación junta con Dios, que tomemos esa relación con Dios para que cada uno de nosotros sigamos en el camino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es importante tenerlo, por eso es importante caminar dentro de este parámetro y dentro de esta situación. También se define la palabra indecisión como la falta de valor o de firmeza en el carácter y en la manera de actuar. Entonces, ¿por qué tenemos indecisión? Porque nos falta valor, nos falta pararnos sobre la raya. Porque hoy en día nuestros jóvenes se han salido de las manos de los padres. ¿Por qué las niñas se han salido de las manos de nosotros? Porque nos falta valor, nos falta firmeza, nos falta carácter en pararnos en una determinada situación y actuar en medio de esa condición o en medio de esa decisión que usted tomó. Cuando a mí me falta carácter, cuando a mí me falta ese valor, seguramente que ellos se van a dar cuenta y siempre van a pasar por encima, porque yo no tengo el valor suficiente, no tengo la firmeza de cumplir las cosas que yo hablo o las cosas que yo digo que voy a hacer. Eso es lo que nosotros llamamos la falta de personalidad. ¿Por qué? Porque nos invade el temor, nos invade el miedo, creemos que mi hijo de pronto se va si yo le digo que no, de pronto creemos que mi hija no me va a amar si yo le digo que no. Y fíjese que yo conozco un caso de una chica que ella a los 14 años quedó embarazada y la mamá le daba todo lo que ella quería, todo. El papá era un señor por allá de una finca y entonces eso creía ella que era lo que debe hacer a su hija grande y siempre decía, es que el papá de la niña tiene y le puede dar casas y le puede dar esto y le puede dar esto y le puede dar esto, y a la final pues el señor nunca respondió, pero era la jactancia de la mamá de esta chica. Y esta niña
Cuando la llevaron a la psicóloga le dijo, señora, deje que su hija sea responsable de su hijo, que ella misma trabaje, que ella misma abogue por su hijo para que ella sepa la responsabilidad que se tiene cuando se adquieren estos compromisos. Pues la señora no hizo caso y la chica al año vino otra vez embarazada. Y volvió y la abuela siguió criando sus hijos. Al año ella le llegó, pero cada uno de los hijos que ella tiene es de un padre diferente. Y desafortunadamente los padres de estos chicos, de estas niñas o de estos hijos de ella son personas que están en las drogas, que tienen una conducta equivocada. Entonces dígame el gen con el que viene esta familia. ¿Pero por qué? Porque la mamá no supo pararse. Y porque el Señor mismo dice en su palabra, si yo amo a mi hijo, yo lo disciplino. Y si yo no disciplino a mi hijo, él es un bastardo. Quiere decir, no pertenece a mi grey, no pertenece a mi rebaño. Y esta niña le tiene tanto odio a su mamá, tanta rencilla a su mamá, porque tiene 4 o 5 niñas. Y ella le dice a la mamá, si usted desde el principio hubiera hecho lo que dijo la psicóloga, yo no tendría este estilo de vida. Yo no tendría todo este montón de hijos y sabiendo de mano en mano, pasando porque usted no fue capaz de pararme en seco y darme el juguete o ponerme un hasta aquí. Pero usted misma se hizo cargo de todo, usted misma hizo, y a mí se me hizo fácil. Salía y se perdía 8 meses, 4 meses, 5 meses, 2 años, y cuando llegaba era ahí con la maletica. Y la mamá pues le recibía y salía y se iba y volvía con otra persona. Y así muchos de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que me falta decisión, que me falta valor, que me falta pararme. A veces suena como que uno es un poquito agresivo, violento. Uy, es que mi mamá no sé qué. No, ellos algún día van a entender que era lo mejor. Vamos a nuestro corte comercial y ya volvemos con ustedes. Bien, nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca de una condición que puede tener nuestra mente y es una mente perpleja, es decir, aquellas cosas que no somos capaces de tomar decisiones, que no tenemos firmeza para poder llegar y tomar la mejor de las decisiones. De pronto que mi hijo estudie, que mi hijo trabaje, que, o sea, pararnos sobre la raya, como decimos muchas veces nosotros los padres de familia. La palabra del Señor me está diciendo que en algunos momentos nosotros vamos a tener mente perpleja. Es decir, que no sabemos tomar una decisión en un momento determinado. Pero nosotros los cristianos, cuando estamos en una circunstancia, cuando estamos pasando por alguna dificultad, siempre pensamos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero esto lo podemos decir cuando usted y yo conocemos la Biblia, cuando usted y yo conocemos la palabra. Pero si yo no conozco la palabra, ¿cómo puedo saber cuál es la mejor de las decisiones que yo puedo tomar para que sea de beneficio para usted, su familia, su empresa, sus padres, sus hijos? Entonces sería bueno acudir como acudía el pueblo de Israel a Moisés, porque él conocía las leyes, él conocía los mandamientos, y por eso cuando el pueblo infringía la norma, cuando se presentaban problemas entre ellos, entre los vecinos, entre los esposos, entre los hijos, siempre iban al líder, iban a Moisés y hacían la filita y esperaban a que Moisés les escuchara su problema y él, a través del conocimiento de las normas y las leyes que Dios lo había instruido a él, le decía cuál era la mejor de las decisiones. Lo mejor es acudir a una persona que tiene conocimiento de la palabra y que sabe que las decisiones que se van a decir y se van a tomar son las mejores y van acordes a lo que dice la Escritura, a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos una mente perpleja, o sea, que no sabemos qué pensar y no sabemos qué decisión tomar, pues seguramente vamos a tomar, generalmente uno siempre se va por el camino errado. ¿Por qué? Porque siempre cogemos como la ley del menor esfuerzo.
nos vamos hacia otro lado, nos vamos hacia otro lugar diferente, lo que dice la palabra. También otra definición que me da a mí aquí la palabra de perplejo es falta de firmeza o falta de seguridad. ¿Por qué tenemos inseguridades? Porque a veces puede ser porque conozco muy poco sobre lo que voy a hacer. De pronto no me siento con la capacidad física o emocional o espiritual para tomar una decisión. Entonces cuando existe como este titubeo entre el sí y el no, entre lo que me parece que es y me parece que no es, entonces siempre acudimos a una personita espiritual y eso está bien. Y eso es bonito porque la gente siempre dice, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Entonces uno tiene la opción de compartirle a la persona y ayudarle a que la situación o que la decisión que la persona va a tomar sea la mejor para ella. Porque si vienen en busca de un consejo, pues yo no creo que ninguno de nosotros, a quienes el Señor nos ha puesto aquí a ser luz y guía de un rebaño, pues uno le vaya a dar una decisión o le vaya a dar una serie de cosas a la persona equivocada, o vaya a dar uno una decisión o que tomen una decisión equivocada y errada. También la palabra, también me habla que la palabra perplejo también tiene otro significado que es duda. Y cuando me definen sobre la duda, entonces es una indeterminación del ánimo entre dos juicios. O sea, ¿qué escojo? ¿El A o escojo el B? Generalmente, digamos, tomemos un ejemplo común. Cuando vamos a comprar algo, nos presentan muchas opciones. Nosotros queremos unas cosas porque llevamos un objetivo y sabemos qué es lo que queremos. Pero de pronto el vendedor nos presenta otras alternativas, nos presenta otras situaciones, entonces ahí viene la duda. Ay, no, ¿y ahora cómo hago? Pues mire, este trae esto y esto que yo quiero, pero este no trae esto, pero también me gusta. Y al final entonces empezamos nosotros a buscar o empezamos a pensar cuál de las dos cosas podemos adquirir, buscando que el objetivo que llevamos para adquirir ese concepto o para adquirir ese elemento, pues nos supla las necesidades. Entonces tenemos duda, muchas veces dudamos de las cosas de Dios. Pero ¿por qué dudamos del Señor? ¿Por qué nos falta la fe? Porque nosotros no bebemos del agua del Espíritu. Y el agua del Espíritu representa la palabra. Hace unos días un hermano de la iglesia nos hablaba sobre Isaías 55 y nos hablaba algo muy bonito y decía, venid, todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Y qué está diciendo? La Biblia me habla que el sediento es aquel que tiene ausencia de fe. Recuerda lo que dice el Señor a la mujer samaritana. Le dijo, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y el creer tiene que ver con la fe. ¿De qué te sirve que puedas conocer la palabra toda, al derecho y al revés, y que te sepa miles y miles de conceptos o versículos bíblicos, pero no los podemos o no los ponemos por obra? Entonces ahí viene la circunstancia, viene la problemática. ¿Cuál es la problemática? La problemática es que no sé qué hacer, qué camino coger, porque desconozco la palabra. Entonces, para que no tengamos como esa ausencia de fe, como esa débil fe, que aquello que desconozco y que no sé hasta dónde me pueda llevar mi decisión equivocada y errada, pues lo mejor es acudir a la palabra, hacer una oración y de pronto llegar al uso de lo que muchos personajes en la Biblia Dios les daba como esa seguridad de que Dios estaba con ellos. Como Dios les dijo al pueblo de Israel que Dios estaba con él
cuando les proveyó del pan, cuando hizo caer maná del cielo todos los días para que ellos tuviesen pan. Y en las horas de la tarde hacía descender las codornices para que ellos tuviesen carne, que era lo que ellos buscaban y era lo que ellos querían. Entonces fíjese lo que la Biblia nos enseña. ¿Cómo puedo yo estar seguro de que Dios está conmigo? ¿Cómo Dios me responde a las necesidades que cada uno de nosotros tenemos? Muchas veces nosotros no contamos con el dinero para ciertas cosas, pero son necesarias, son importantes para mí, para de pronto desarrollar mejor mi estilo de vida, de pronto para que yo pueda tener una mejor relación con Dios. Entonces, como eso forma parte de su vida y que eso es importante para usted, ¿qué hace Dios? Busca un recurso. ¿Cuál es ese recurso? Una persona. Y hace y pone en el sentir del corazón de esa personita que supla la necesidad en usted. Y de esa manera Dios le suple, porque es que entre nosotros mismos somos los recursos. Nosotros mismos somos sus vasijas. Nosotros mismos somos el apoyo entre unos y los otros. Y Dios siempre va a ayudar a las personas. Mire, no hay cosa más bonita cuando uno puede ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque cuando Dios me quiere bendecir, Dios me coloca en mi corazón que yo abra y extienda mis manos para otros. ¿Y cómo se lo puedo demostrar yo a usted o cómo se lo puedo decir? ¿Cómo le puedo certificar a usted y cómo yo estoy segura, confiada, firme de que Dios está conmigo? Porque veo las respuestas de Dios en todas las cosas. Veo la iglesia, que siempre hay los recursos para todas las cositas de la iglesia. Veo que siempre hay los recursos para poderles satisfacer las necesidades a mis hijos. No vivo como o en opulencia, ¿no? De acuerdo a lo que Dios quiere que yo viva, así es. Veo cómo Dios cuida a mis hijos, los guarda, los cuida, no tengo problemas con ellos, no tengo problemas de que mis hijos se van a tomar o se van a bailar o de pronto que llegan en la madrugada, no tengo de esos problemas y yo nunca les prohibí, siempre les puse de presente que era lo mejor y siempre les dije que tenían que estudiar para que el estilo de vida de ellos fuese un poquito mejor que lo que yo les pude dar, porque lógico, no es lo mismo levantar una casa con dos que con uno. Humanamente, porque siempre he contado con el respaldo del Señor y siempre he llevado una vida dentro de los parámetros del Señor. No quiere decir que hay el santo del santo, no. Porque yo sé que me he equivocado en cosas y yo sé que de pronto he hecho cosas que no son agradables, pero siempre he tratado de mantener como esa sintonía con Dios, de alejarme de pronto de personas, de alejarme de situaciones, de alejarme de ciertos eventos en donde yo sé que nada va a traer de bueno para mí. Entonces, cuando yo voy a la presencia de Dios y le digo, Señor, tengo esta necesidad, entonces Dios, ¿qué hace? Dios me resuelve, Dios trae, Dios por alguna forma, por alguna manera, el Señor siempre me responde, el Señor siempre está ahí para cada uno de nosotros. Entonces, fíjese que hace días o meses se me dañaron las gafas y yo le decía, Señor, necesito mandar a hacer mis lentes porque pues se me partieron un pedacito y ahí tengo como un problemita porque se me desajustan un poquito y yo le decía, Señor, provéame Señor para poder mandar a hacer mis gafas porque yo leo mucho, yo estudio mucho, ¿para qué? Para poder hablar, para poder uno hablar una hora con palabra de Dios, con cosas de Dios, yo tengo que leer mucho para no hablar cosas erradas, para no hablar cosas equivocadas y de pronto para no inventar mentiras. ¿Por qué? Porque porque es que Dios es el que hace que todas las cosas se den. Ustedes, el pueblo de Dios,
se merece la verdad del Señor. Y todos aquellos que amamos a Dios debemos amar a sus ovejas. Si yo soy una persona a quien Dios me ha enviado a llevar la palabra y el mensaje de Cristo, yo debo amar, porque Dios me ha mandado es a ir a las ovejas, al rebaño del Señor. Entonces es importante que cada uno de nosotros nos encaminemos dentro de estos planes. Y fíjese que había ido a un lugar a mandar a hacer mis gafas y he ido más de 5 veces y siempre me quedan mal hechas. No las veo, no, la montura está torcida, no es lo correcto. Y yo decía, Señor, ¿y ahí qué pasó? ¿Ahí qué pasó? Y dejé las cosas así. Y me encontré con una persona y me pidió el favor de que lo acompañara. Dijo, acompáñeme porque necesito ir al oftalmólogo. Yo le dije, bueno, vamos. Y nos fuimos y somos muy amigos con él. Y empezó y le hicieron el examen a la persona que también tenía de pronto el momento de corregir también algunas cosas de su visión y de sus gafas. Y de todas maneras, cuando la persona me dijo, mire, también mírele los ojos a ella. Y yo me quedé así, ¿cómo así? Sí, entonces el Señor me hizo el examen, me miró, me revisó, duró como 1 hora, mirando, mirando y mirando, hasta que al fin me dijo, mira, ¿usted usa lentes bifocales? Yo le dije, sí, desde los 29 años uso lentes, pero para leer, pero creo que ahora tengo que usarlos como más permanentes, porque he menguado mucho la visión, porque yo leo mucho. Yo paso mucho tiempo en el computador leyendo, informándome, leo la Biblia, leo muchas cosas para mi trabajo. Dijo, sí, generalmente ustedes tienen que usar mucho este tipo de cosas. Entonces yo le quiero darle unas sugerencias para que usted pues cuide sus ojos. Entonces me dijo, mire sus gafas, quítese el bifocal, use lentes progresivos, póngale un protector, porque como usted está todo el día en el computador, los rayos, póngale un protector, hágale esto, hágale aquello, y usted va a cuidar más sus ojos. Y yo cuando él miraba, yo decía, Dios mío, bueno, yo le decía, pero póngale lo mejor, póngalo mejor. Y yo decía, bueno, y volvimos y me miró y dijo, escoja la montura. Y empecé a mirar unas monturas y había una muy bonita. Y generalmente uno se va siempre por lo más económico. Generalmente uno siempre busca esto como lo más económico. Y cuando uno es el que elabora, el que trabaja, el que tiene como que buscar lo mejor para poder rendir mejor, entonces dijo, mire, esto es así, tan. Entonces yo le dije, bueno, y todo eso que usted me dice, ¿cuánto vale? Dijo, todo le vale 630,000 pesos. A mí me pasó así como el rey Belsasar, se me escurrió todo, porque nunca había comprado unos lentes de semejante cantidad de dinero. Y yo me quedé así, yo creo que él me vio como que mi rostro se cambió, que todo se me escurrió y yo decía, Señor, y ahorita no estoy en las condiciones para meterme en esto. Y él me decía, yo le decía, pero eso es así, eso es, dijo, para lo suyo es lo mejor. Aquí vienen muchos, vienen monjas, sacerdotes, pastores, yo tengo mucha gente y siempre le digo, use esto, sobre todo las personas que usan mucho, leen mucho, esto es lo mejor para ustedes. Yo dije, bueno, y yo me quedé así cuando la persona que iba conmigo me dijo, y eso es todo, ya, todo, sí. Dijo, bueno, entonces yo le pago a ella los lentes. Que yo me quedé así, yo volteé a mirar, dijo, tranquila, yo necesito que usted siga leyendo, yo necesito que usted nos siga bendiciendo con la palabra. Y si hay que invertir en eso, yo lo invierto, porque es para el Señor, es para mi beneficio, es para nuestro crecimiento espiritual. Entonces yo dije,
me dio como pena, porque yo decía, Dios mío, Señor, ¿esto cómo así? Y él dijo, ah, bueno. Y de esa manera fue como Dios me dio los lentes. O sea, fíjese que Dios conocía y sabe mi necesidad y yo venía pidiéndole al Señor que Él me ayudara, me proveyera, porque nosotros los siervos del Señor, pues esa es la forma como nosotros podemos suplirle nuestras necesidades con lo que las personas de su generosidad, de su amor por el Señor, cumplen con su diezmo, con su ofrenda. Y después de que se hacen todas las cosas de la iglesia, pues uno saca la parte. Si no alcanza, bueno, no importa, eso Dios por otro lado se moverá. Entonces, fíjese lo que dice acá el Señor. Si no tenemos seguridad, si no tenemos esa confianza, ¿cómo sé yo? De esa manera. O sea, Dios sabía que yo tenía la necesidad de eso, porque yo ya se lo había dicho. La persona no lo sabía. Simplemente me pidió un acompañamiento y yo fui. Y resulté favorecida. ¿Por qué? Porque Dios le puso tal vez en el corazón de la persona que me llevara y que también yo saliera favorecida con ese estilito de gafas. Entonces, fíjense que sé yo o no sé que Dios está conmigo. Claro, yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que el Señor es mi proveedor y que Dios usa diferentes recursos. Puede ser que algún día el Señor la use a usted para bendecirme a mí. Pero porque yo siempre he visto algo, que cuando Dios quiere bendecir a alguien, Dios pone a que esa persona dé, a que esa persona supla una necesidad. Y de esa manera Dios lo puede bendecir a él. De la misma manera, como me enseña la palabra, que si Dios quiere disciplinar a alguien porque viene haciendo lo malo, necesita un motivo. Puede ser que esa persona hiera, maltrata, me ultraje, entonces ya tiene el motivo para disciplinar. Entonces Dios necesita un motivo, digamos como el que yo extienda mi mano para poderle dar. Y yo sé que es una persona que Dios bendice muchísimo, muchísimo, porque para la causa del Señor nunca dice que no. Es más, ni siquiera nadie dice nada cuando nos damos cuenta es que siempre llega con cosas para la iglesia. En cuanto a la tecnología, en cuanto a todo este tipo de cosas que la iglesia necesita, la persona siempre llega. Y Dios lo ha bendecido de una manera extraordinaria. Entonces, a veces nosotros pensamos siempre en que si yo doy, ¿qué tal que a mí Dios no me bendiga? ¿Qué tal que yo no tengo para esto, yo no tengo para aquello? Dios nunca nos va a dejar salir con las manos vacías. Por eso es importante. Ahora, nosotros venimos hablando también de algo que se llama la mente perpleja. Es la mente que tiene falta de decisión, es la mente que no sabe para dónde va, es la mente que no está segura de las cosas, es la mente que tiene dudas. También nos falta determinación entre cómo elijo esto o esto. ¿Ya? Uno generalmente se va siempre a escoger lo que es más económico. O dice uno, no, si es que yo trabajo, pues yo me voy a poner esto. O sea, ya son decisiones y que uno también tiene que moverse. Con el Señor, uno tiene que moverse en la realidad de las cosas. Yo no puedo mandarme a coger una serie de cosas cuando yo sé que mi presupuesto no alcanza para eso. Eso es lo que el Señor llama en la parte, en la Biblia habla de que quien que quiere realizar o construir una casa no se sienta primero, analiza el dinero que tiene para mirar si le alcanza y no que de pronto seamos vergüenza para otros. Entonces el Señor mismo nos está hablando, nos está diciendo. También la falta de la mente perpleja también se refiere al vacilar que tenemos sobre algo que se expresa. Es que yo quisiera decir esto, pero no sé cómo lo va a recibir la persona. Es que yo quisiera decir esta cosa, pero yo no sé si la persona lo quiere hacer.
es que será que, pero yo no sé si la persona cómo lo irá a tomar. Porque entonces en eso también consiste la mente perpleja, o sea, la mente indecisa, la mente que no tiene claridad sobre sus pensamientos, sobre todo las personitas que trabajan haciendo diseños, las personitas que trabajan haciendo modas, vestidos, casas, todo este tipo de cosas, siempre se empieza a pensar y se empiezan a analizar los pros y los contras con aquello que se tiene a la mano. Entonces, la misma palabra, la misma escritura me enseña que la mente perpleja es el estado de una persona que no sabe lo que se debe hacer, pensar o decir. En eso podemos definir que yo tengo una mente perpleja o una mente confusa. Entonces, ¿cómo podemos definir una mente perpleja? ¿Cómo podemos decir estoy confundido? Cuando nosotros no sabemos qué debemos hacer, qué debemos hacer, pensar o decir. ¿Por qué? Porque no estamos seguros, no estamos confiados en que lo que va a salir de mi boca va a ser bueno, que eso que voy a hacer va a ser favorable. ¿Qué tanto me va a afectar a mí emocionalmente con esa decisión, con esa situación? Entonces, por eso es importante lo que cada uno de nosotros necesitamos en el caminar y en el andar con el Señor. Por eso, cada uno de nosotros debemos de buscar siempre la compañía del Señor. Debemos de buscar siempre la compañía de la palabra, de lo que me dice el Señor. Entonces, la misma palabra del Señor nos está hablando de lo que dice Daniel. También hay otros versículos que se los voy a dictar o se los voy a dar a usted para que ustedes lo lean. Dice Lucas 24:4 y Hechos 2:12, que son de pronto actitudes o de pronto en la resurrección de Jesús, cuando las mujeres no supieron ni para dónde ir ni para dónde iba a ir. ¿Por qué? Porque habían visto la resurrección del Señor y a veces el Señor a veces nos deja con la boca abierta y no sabemos para dónde coger ni para dónde andar. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. ¿Lees la palabra de Dios y no la entiendes? La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, les invita a escuchar su programa, La Espada del Espíritu, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, a través de Radio Bucarica de Todelar, 1050 AM. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.